Buenas noches, amados. Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo estamos? Bueno, gloria a Dios. Hoy voy a estar concluyendo la serie que di inicio hace ya creo que casi un mes. ¿Alguien recuerda el nombre de la serie? La palabra profética crea, la declaración profética crea y transforma. Ese fue el nombre de la serie que inicié ya hace casi un mes. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hebreos capítulo 11, verso número 3. Hebreos 11, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué tal si lo decimos de nuevo, lo leemos todos? Ahí está en la pantalla, a la voz de tres. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella. Gracias por provocar que nuestros corazones se llenen de hambre, sed, de expectativa, Señor, por lo que quieras hablarnos. Toma la vida de tus hijos, bendícelos, Espíritu Santo, que donde quiera que este mensaje sea escuchado por el canal YouTube, Espíritu Santo, tú hagas cosas maravillosas, pero que esta noche, Señor, te manifiestes con poder en cada uno de tus hijos, especialmente en aquellos que han venido necesitando de ti. Gracias por abrazarlos, gracias por bendecirlos, gracias por sostenerlos, pero gracias por revelarte al corazón de cada uno para hacer algo maravilloso esta noche. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Saben ustedes que la teoría de la evolución no explica el origen de las cosas? Tampoco la ciencia puede trazar las cosas visibles desde su origen. Solo la palabra creativa del Señor, solo la palabra escrita del Señor, solo la revelación de la palabra nos da el verdadero significado, pero también la verdadera respuesta de todo lo que el Señor hace o hizo. Cuando dice el escritor bíblico por la palabra de Dios, en ese versículo 3 de Hebreos 11, ahí no está hablando de logos. Recuerda que Jesús es el logos, pero también Jesús es el rema. Cuando dice el texto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no está hablando de logos. La palabra escrita está hablando del verbo, la palabra rema que contribuyó o que operó para que las cosas que no habían fueran diseñadas o creadas de aquello que no se veía. De tal forma, como dice el escritor, lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué fue hecho? Pues por la palabra de Dios. Quiero que me busquen dos textos bíblicos, por favor. Salmo 33:6 y Salmo 33:9. Salmo 33:6 y Salmo 33:9. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo 33:6? ¿Alguien lo encontró?
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el 9. Amén. En esta versión dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea que fue un mandato, fue su voluntad expresada. Y esta tarde en oración pensaba en lo siguiente, cuando dice el escritor bíblico, de tal modo que lo que se ve, vuelve al texto, fue hecho de lo que no se veía. Significa que había un diseño que no se veía, pero que alguien sí lo estaba viendo para poder ejecutar su palabra. Y estuve pensando mucho lo que significa el mundo espiritual y el poder que la palabra tiene en el mundo que no se ve. Ustedes y yo vivimos en un mundo tridimensional. ¿Qué significa esto? Largo, ancho y alto. Ese es el mundo que materialmente los seres humanos estamos establecidos para vivir. Pero hay otra esfera, hay otra dimensión, que es la cuarta dimensión, como dice el doctor Paul Yonggi Cho en su libro La Cuarta Dimensión, que es el mundo que no está en lo terrenal, que es el mundo que no se ve, es el mundo espiritual. Cuando la palabra de Dios habla de legiones de ángeles, pero también cuando habla de legión de demonios, es un mundo que no lo vemos. ¿Usted ve los demonios? ¿Alguien ve algún demonio aquí? Eso si no va a mirar a su hermano. ¿Alguien ve a un ángel acá? Sí, yo veo muchos ángeles, ve, ahí están sentaditos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que hay un mundo espiritual, ¿sí? Una dimensión diferente a a las tres dimensiones que comúnmente nosotros vivimos, habitamos en este planeta Tierra y que pocos de nosotros entendemos o comprendemos bien por causa de una falta de la comunión, de una comunión profunda con el Espíritu Santo. Por eso el escritor Pablo habla en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Póngame atención a lo que le voy a decir. Usted ve cuando la Biblia enseña, usted ve cuando redarguye, cuando corrige, cuando instruye, es espiritual. Usted simplemente, siendo malo, siendo pecador, deja de ser malo y deja de ser pecador porque tomó la palabra de Dios, leyó y espiritualmente ella entró en usted y comenzó a producir cambios en su vida, lo que llama la regeneración o la transformación del creyente. El apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Cuando Dios quiso, amados hermanos, hacer lo que hizo, ¿qué hizo? Envió la palabra. Hemos hablado por tantas semanas acerca de la importancia de saber hablar, de la importancia de cuidar nuestras palabras, de los resultados o los frutos de hablar bien o de hablar mal. Y hemos dicho tantas cosas como, por ejemplo, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hemos dicho tantas cosas como cada uno
de abundancia de su corazón es que habla su boca, y de acuerdo a cómo habla, amados hermanos, es que así mismo es que se vive. Cuando el Señor envió la palabra, envió esa palabra con poder. Diga conmigo, con poder. ¿Por qué la envía con poder? Por dos cosas, por tres cosas. La primera, porque lo hace con fe y por fe y en fe. ¿Por qué lo hace por fe, con fe y en fe? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de ello, lo hace con poder, con la convicción que al hablar la palabra, esa palabra que Él está hablando, está produciendo un resultado en el mundo espiritual, y que del mundo espiritual se convierte en material. Esa expresión, desde la perspectiva que estoy hablando, esa palabra poder en griego es dunamis, que traduce dinamita. Alguien búsqueme, por favor, el Salmo 18, verso número 3, para que entendamos un poquitico ese concepto dunamis. ¿Qué dice el Salmo capítulo 18, verso 3? Wow, yo creo, no, Salmo 18, 3, ¿sí? Bueno, no, en el texto que yo tengo acá, creo que lo escribí mal, dice: tronó en los cielos Jehová, a 13, perdón, es que me faltó el 1, gracias, me salvaste la vida. Ese es, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Esa expresión tronó, que dice ahí, es muy similar a dunamis, que es poder. O sea, cuando Dios habla, amado hermano, Él no habla por hablar, Él habla con poder. Pero cuando Dios habla con poder, está hablando para producir unos resultados poderosos. Ahora, dije, Dios cuando habla, habla en fe, con fe, ¿y qué más? Y por fe. Ahora, ¿sabe usted que cuando usted habla exactamente de la misma manera, en fe, con fe y por fe? ¿Lo sabía? No lo sabía, se lo estoy diciendo entonces. Porque cuando usted habla enojado, enojada, cuando usted habla de una forma agresiva o violenta, cuando le dice a su hijo, a su cónyuge, de una forma fuerte, una expresión, usted lo está diciendo por fe, con fe y en fe. Y eso que usted está diciendo tiene dunamis, tiene poder. Y de tanto usted hablar y decir lo que dice a veces enojado, con fe, por fe y en fe, es lo que hace que en su casa, en su vida, en su economía, en su salud, se produzca lo que usted está viviendo. Yo no sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí o no? Una sola palabra de Dios, amados hermanos, puede dar vida, puede crear, puede derribar, puede edificar, puede destruir, pero también una palabra suya, porque usted y yo somos imagen de Dios. Usted y yo tenemos el poder de Dios en nosotros. Una palabra también puede dar vida, puede edificar, puede arruinar, puede destruir, puede quebrantar o puede levantar. Por eso dice el salmista en el capítulo 33, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hay un mundo invisible, aparte del mundo visible. Por eso cuando el escritor bíblico dice, entendemos por la fe que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no vemos. ¿Quién no lo vio? No es que, y pónganme en atención, no es que Dios simplemente se le ocurrió
así por improvisar, y ¡pum!, tocó la varita mágica y sea la luz. Los seres espirituales no lo veían, pero lo veía. ¿Me están escuchando, hermanos? Lo que no es visible, lo que no es físico, usted y yo no lo podemos ver, pero él sí lo puede ver. Una idea, por ejemplo, se lo quiero colocar en otras maneras. Cuando alguien pensó un aparato como estos, cuando alguien pensó en la bombilla eléctrica, en un teléfono, en lo que la ciencia y la tecnología nos han dado hoy día, lo veía. Fue una idea que surgió en el mundo invisible, en el mundo espiritual. La maldad también surge en el mundo espiritual. La maldad se concibe, el pecado se concibe en el mundo invisible. Y se hace visible por causa de lo que decimos y creemos en lo que decimos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos capítulo 4, número 12. Hebreos capítulo 4, verso número 12. Dice el escritor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios según este texto? En primer lugar, es, dígalo, viva. Dígalo, viva. Usted y yo, cuando vamos a la escritura, muchas veces no pasa nada. Vemos como letra muerta. Y por eso muchas personas les da pereza leer la Biblia, porque para ellos la Biblia no les dice nada. Pero no les dice nada no porque no esté viva, sino porque el que le falta vida es al que la lee. Cuando el que se acerca a la palabra de Dios debe acercarse con un espíritu humilde, con anhelo, con sed, con hambre de Dios. Y cuando una persona se acerca a Dios con esa actitud, esa palabra deja de ser muerta y se vuelve palabra viva. Mateo 25, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué razón? Porque está viva. Dígalo conmigo, la palabra está viva. Dígale a alguien, la palabra está viva. La palabra está viva, que mira, amados hermanos, usted y yo estamos vivos. Es por la palabra de Dios. Usted y yo tenemos vida eterna porque la palabra de Dios dice que tenemos vida eterna. Usted y yo no vamos para el cielo porque la palabra de Dios dice que vamos para el cielo. ¿Tiene vida o no tiene vida? Usted creyó esa palabra y al creer esa palabra en respuesta se traduce en vida. Pero en segundo lugar, la palabra dice eficaz, no solamente viva, sino que es eficaz. Hay una palabra en griego de esa expresión eficaz que es energes, que significa operante, dinámica. O sea, no solamente la palabra está viva, sino que es dinámica, es operante, tiene energía divina que cumple el propósito para el cual Dios la envía. Una cosa es que esté viva, otra cosa es que el estar vivo tenga propósito. Hay muchos seres vivos, hay mucha gente viva, pero viven sin propósito. ¿Me están escuchando? Hay demasiados miles de millones en el mundo, pero muchos se van para el infierno. ¿Por qué se van para el infierno? Porque la palabra de Dios seguramente la han leído, seguramente han ido con una actitud correcta a ella, pero la eficacia de la palabra de Dios no ha hecho efecto en ellos porque no la han recibido. Como dice el profeta Isaías en capítulo 55, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo la envíe. Aló, viva y eficaz. No solamente está viva, sino eficaz. Pero hay algo más que hace la palabra y es cortante. ¿Saben ustedes que la palabra cortante
viene una raíz griega que llama macaira y que se utiliza a lo que tiene un cirujano en sus manos cuando va a hacer una cirugía o operar. ¿Saben qué es? Un bisturí. El bisturí tiene doble filo, pero cuando dice la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, no es porque esa espada penetra para destruir, para matar, no. Tiene el concepto, esta expresión macaira, que el bisturí en manos del cirujano, él corta profundo porque quiere sanar esa parte de adentro del cuerpo que se encuentra enferma. El médico cirujano nunca va a cortar para matar. ¿Para qué va a cortar el cirujano? Porque quiere sanar. Pues bien, lo que esa palabra viva y eficaz quiere hacer es cortarle, penetrar en usted para sanar sus heridas, para mirar qué está mal dentro de usted, en su alma, en su ser, para ayudarle a bendecirlo, para restaurarlo, para conocer las intenciones del corazón y sus pensamientos. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Por eso es tan importante vivir la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios, publicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Y quiero terminar, hermanos, con un ejemplo de la Biblia y que creo que lo que hemos hablado en tanto tiempo son uno de los ejemplos más clásicos de este mundo espiritual y lo que Dios mismo hace por las palabras suyas y mías. A veces pensamos que no es cierto. A veces somos tan despreocupados para hablar. A veces hablamos, decimos cuando nos incomodamos o nos enojamos y no pensamos en lo que estamos diciendo y el tremendo riesgo que corremos al hablar, pero no solamente nosotros, sino también aquellos a los cuales hablamos. Y es el ejemplo muy conocido en la palabra de Dios de Josué y Caleb. Vayamos rápidamente al libro de Números, capítulo 30, verso 31. Números 13, verso 30 al 31. Números, capítulo 13, verso 30 y 31. Dice la palabra del Señor: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, miren los verbos que hay aquí en plural. En primer lugar, subamos luego. Segundo, y tomemos posesión de ella. Y tercero, aunque no es verbo, dice, porque más podremos, aunque es un verbo en infinitivo, más podremos nosotros que ellos. Pero ¿qué dice el versículo 31? ¿Qué dice? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Tres cosas o tres pasos importantes le presenta Josué y Caleb al pueblo del Señor. Lo primero, subamos. Diga conmigo, subamos. Si se habla de subir, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo? ¿Cuál es la idea que tiene en su cabeza cuando hay que subir? Sacrificio, esfuerzo, disciplina, a veces sufrimiento, padecimiento. Cuando se habla de subir, se habla de un gran esfuerzo donde están las dificultades. Pero en el caso de Josué y Caleb, ellos estaban seguros que vencerían. Lo que estaban diciendo era equivocado, no, habían gigantes. La tierra era difícil. Pero ¿qué hacía la diferencia entre ellos dos y los demás? Que ellos dijeron, subamos. Miren la diferencia de las palabras. Cuando yo digo subamos, es porque acepto un reto.
Es cuando adquiere un compromiso, un desafío. Aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, aunque las circunstancias estén en contra, la actitud expresada por la palabra, la confesión verbal, subamos, significa que estoy creyendo. Mientras que los otros dicen, no subamos. Lo segundo es tomemos posesión de ella. Ya habían estado allá. Ya sabían, ellos tenían la plena seguridad de que tomarían posesión, de que Dios les había dado la victoria. Y era una tremenda oportunidad, amados hermanos, para que cada promesa que el Señor les había dado se hiciera realidad. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas promesas le ha hecho el Señor a usted? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Muchas promesas, pero no es que Dios me haga promesas, porque a veces las promesas de Dios, y perdónenme la expresión, son más parecidas a las promesas que le hizo un novio o una novia. No te preocupes, yo hoy te visito el viernes, pero llovió y no fue, y le llamó, ella le hizo el show porque no, pero es que llovió. Entonces, ¿qué pasa con la promesa? Sí, yo te compro lo que pediste, y si lo olvidó, no. A veces me piden cosas a mí, y yo llego a la casa y me digo, ¿qué pasó? Porque me olvidó. Porque hay muchas cosas que humanamente se prometen y no se cumplen. Y a veces venimos de hogares tan disfuncionales donde han habido tantos faltantes que de alguna manera casi que creemos que Dios es igual. Y por eso cuando Dios nos da una promesa, no le prestamos la suficiente atención y no hacemos que esa promesa se vuelva parte de un rema, parte de mi vida. ¿Por qué razón? Porque no nos cansamos de escuchar promesas, nos cansamos de que nos engañaran o nos mintieran y venimos con una mente sesgada al Señor. Y cuando hay una hermosa promesa, ¿qué pasa con la promesa? Bueno, ¿por qué las olvidamos? ¿Por qué no estamos practicando las promesas? ¿Por qué no hemos tomado posesión de ellas? Si cada promesa es una hermosa oportunidad de ver a Dios actuar. ¿Me están escuchando, iglesia? Y en tercer lugar le dice Josué y Caleb al pueblo, más podremos nosotros con ellos. Gracias, que ellos, más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Ellos son dos apenas. Y hay un pueblo de casi 2 millones de personas que dicen no, 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 no. ¿En qué se basa la diferencia? ¿O dónde está la raíz que marca la diferencia de estos dos con los demás? ¿Dónde está, hermanos? Porque ellos tenían conocimiento del Dios de las promesas. Ellos están convencidos que el Dios que prometía era suficiente para hacer multitud. Y es cierto, alguien dijo por ahí, es que Dios y yo somos multitud. Y por eso David pudo decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré en él confiado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, que vayamos y tomemos posesión de esas promesas y digamos, podremos más que ellos. Aunque sean muchos los que se levantan en nuestra contra, aunque las dificultades, las circunstancias parezcan abrumadoras, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que creer? Podremos más que ellos. Alguien búsqueme el versículo 31 de ese capítulo 13 del libro de Números. Y lo lee en voz alta, por favor. Noten lo que ellos responden. Los otros 10, más los varones que con él, que subieron con él, dijeron, no podremos. No podremos. ¿Cuál es
expresión más común en su boca, ¿podremos o no podremos? ¿Cuál es la frase más común en su boca, en su mente y en su corazón? ¿Puedo o no puedo? ¿Verdad que la mayoría de las veces nos parecemos más a la multitud que a aquel que ha dicho que es el autor y consumador de la fe y que tengo que tener mi mirada puesta en él? Ellos dejaron de mirar a Dios, ellos dejaron de creer en Dios, ellos quitaron su mirada del Señor, ellos comenzaron a mirar la lógica, a multiplicar 8 por 8, 48, ¿verdad? ¿No es? ¿27? ¿31? Gracias, hermano. Usted sabe las tablas de la división. Ellos comenzaron a usar la razón. Ellos comenzaron a usar el cálculo diferencial de los seres humanos, o las derivadas, o los logaritmos. Ellos elevaron a la potencia a tanta gente. Y esos gigantes hicieron los cálculos y se dieron cuenta, es imposible. Y amén, que a veces es imposible. Pero ahí es cuando Dios se manifiesta como el Dios de lo imposible. Ahí es cuando Dios emerge con su palabra para que usted y yo actuemos basado en esa palabra, en esas promesas, se las creamos a Él y venga la fe, porque la fe es imposible. Ahora, dije que iba a terminar, permítame hacerlo, como la palabra expresada por la boca tiene tanto poder. Mire el versículo 28, dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Quién dice eso? Usted no se alcanza a imaginar todas las veces que también el diablo mismo se aprovecha de todo lo que usted dice, para conforme a lo que usted dice, eso es lo que usted es. Eso es lo que pone en su cuerpo, eso es lo que hace en su familia, eso es en lo que convierte su economía. Y dice el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró él y a su descendencia para que tengan posesión. ¿Qué puede hacer, amados hermanos, la queja en medio de un pueblo? En el versículo 2 y 3 dice, estamos en el capítulo 14 del libro de Números, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Escuchen, hermanos, cada palabra de ellos fue como un decreto, porque exactamente fue lo que ocurrió en ese lugar. Eran 40 días para reconocer la tierra y anduvieron 40 años en el desierto. Y Dios les dice en el capítulo 14, 37, dice, vuestros hijos llevarán vuestras rebeldías hasta que seáis consumidos en el desierto. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Qué tremendo efecto, ¿verdad? Dios, ¿ustedes creen, amados hermanos, que fue Dios el que planeó la destrucción de su pueblo? ¿Ustedes creen que Dios los sacó de Israel para matarlos en el desierto? ¿Ustedes creen que el Señor sacó
sí, de Egipto a su pueblo para matarlos en el desierto? No. El plan de Dios para su pueblo, ¿cuál era? Que entraran a la tierra prometida. ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entraron? Porque fueron sus propias palabras las que los mataron. Sus palabras abrieron el mundo espiritual para que de este mundo espiritual emergieran las plagas, el destructor, serpientes, fuego y tantas cosas que Dios hizo para que perecieran por causa de su rebeldía y su mal hablar. Amados, Dios no quiere destruir a su pueblo. Dios no quiere matar a su pueblo. Dios no quiere enfermarnos. Dios no quiere que estemos arruinados. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios no quiere, no es el plan de Dios que estemos afligidos, aunque haya enfermedad, aunque haya aflicción, aunque haya pruebas, aunque hayan tiempos de prueba o de dificultad en momentos. Es una cosa muy diferente. Dios no quiere que en medio de la prueba usted perezca. Dios no quiere que en medio del sufrimiento usted sea destruido. Pero el profeta Oseas dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por la carencia del conocimiento y por el mal hablar del pueblo de Dios fue lo que trajo sobre ellos las consecuencias que les tocó experimentar y sufrir. Y muchos desafortunadamente hoy día siguen viviendo mal de sus palabras, por sus palabras. Por eso el desafío de esta serie que hemos traído ha sido, vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Vamos a hablar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y quiero, amados, compartir como final de esta serie una palabra profética que me ha bendecido y que ha traído un tremendo desafío. Y esa palabra profética tiene que ver, escúchenme bien, con las palabras que hablamos. Y está en el libro de Génesis, versículo 25, verso 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Por qué el Señor aceptó las palabras de Isaac? ¿Por qué lo hizo? Porque lo hizo en fe. Porque lo hizo convencido que las palabras que salían por su boca hacia el Señor tenían un tremendo poder. Y escuchen esta palabra profética basada en este texto bíblico. La esterilidad, dice el Señor, no es mi propósito para tu vida. No es mi diseño para el ser humano. Rompe con mis planes para ti. Pero yo voy a quitar toda esterilidad de tu vida. Voy a hacerte muy fértil y fructífero. Voy a ayudarte a experimentar mi abundancia. Así como Isaac oró por Rebeca, su mujer, para que se rompiera en ella la esterilidad, te convoco a que ores para que se rompa el poder de la esterilidad en tu vida, en tu casa, tus hijos, tu cónyuge, sean naturales, tus hijos o espirituales, en nietos y en todo aquello en lo que he puesto en ti. Usa esa autoridad y ora, dice el Señor, quebrantando el poder de la esterilidad y desatando el fruto abundante. Yo voy a aceptar tu oración y romperé el poder de la esterilidad, declara el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes esta noche le van a decir al Señor, Señor, yo voy a orar porque voy a romper la esterilidad. Yo voy a orar porque creo que mis palabras deben cambiar.
Algunos estamos o están estériles porque por sus palabras se han traído la esterilidad. Pero esta noche el Señor quiere romper toda maldición de esterilidad. ¿Qué tal si cierra sus ojos y se pone sobre sus pies? Por favor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Estamos cerrando un ciclo, Señor. Y estamos creyendo que la palabra que hemos enseñado durante tantas semanas son palabras de vida. Son palabras, Señor, que nos han enseñado a pensar como tú piensas y a hablar como tú hablas. Pero también nos has enseñado, Señor, a usar tus palabras de la forma correcta, con fe. A esta oración conmigo, amados hermanos. Señor Jesucristo, vamos, ore conmigo en fe. Señor Jesucristo, esta noche yo renuncio a toda esterilidad. Y yo reconozco, Señor, que mis palabras han traído enfermedad, dolor, escasez, muerte, esterilidad a mi vida, a mi casa, a mi familia. Señor, renuncio, dígalo con fe, yo renuncio a toda maldición, todo decreto sobre mí que ha pesado por tantos años con esterilidad. Coloque su mano en su vientre y ahora ore en el nombre de Jesús, así como oró Isaac. Yo estoy seguro que Isaac colocó su mano en el vientre de Rebeca y oró al Señor. Esta noche, Señor, esta noche, Señor, esta noche oro para que vuelva la fertilidad. Oro por la resurrección de la fertilidad en mí, en mi casa, en cada área de mi vida. Esta noche, Señor, mis palabras las convierto a tus palabras. Esta noche, Señor, mis pensamientos los convierto a tus pensamientos. Y que toda palabra que salga por mi boca sea como las palabras que salen de tu boca. No volverán a ti vacías, sino que cumplirán el propósito para el cual las enviaste. Ore, hermano. Ore, hermana. Ore. Isaac oró. Isaac oró. Isaac usó las palabras. A veces oramos pensando, a veces oramos cualquier cosa. Ore esta noche y comience a proclamar la fructificación. Comience a proclamar de nuevo la vida espiritual, física, financiera. Señor, en el nombre de Jesús, hay poder en mis palabras, porque estoy creyendo que mis palabras vienen de ti. Estoy creyendo, Señor, que las palabras que salen de mi boca desde hoy, Señor, comienzan a traducirse en milagros, en riquezas, en puertas que se abren y que estuvieron cerradas por causa de mis malas palabras. Las dolencias de mi cuerpo y toda enfermedad, ahora por causa de mis palabras, tienen que huir,
porque son las palabras que tú dices, Señor, para mi cuerpo y para mi familia, que por tus llagas ya fui curado. Y oró Isaac a Jehová por Rebeca, que era estéril, y el Señor le oyó la oración y le dio hijo a Rebeca. Señor, creo que esta noche se engendra la vida. Hoy, Señor, la muerte huye de mi cuerpo en cualquier área y se engendra la vida. Mis palabras declaran que hay vida, Señor. Vuelve el fruto, vuelve el crecimiento, vuelve la fe, vuelve el gozo, vuelve la salud, vuelve la provisión. Toda escasez financiera, toda enfermedad, todo yugo de Satanás puesto, todo decreto de parte del diablo que lo ha establecido en mí por causa de tanto quejarme, de tanto pronunciar cosas equivocadas, de tanto maldecir, de tanto deshonrar tu palabra y tu nombre, Señor. Todo decreto esta noche es cancelado en mi contra. Todo decreto, toda maldición se rompe en el nombre de Jesús. Shalaraba shatakila mara libabamakaya shalarabakaya. Recíbalo esta noche. Recíbalo. Señor, recibo la vida. Señor, recibo fruto en abundancia. Señor, recibo la riqueza que viene de ti, porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, porque el Señor Todopoderoso reina. Gracias. Ahora agradézcale. Ahora agradézcale por lo que ya Él hizo. Ahí comienza la fe. Subamos y tomemos posesión. Más podremos nosotros que ellos. Subamos. El agradecer es decir, Señor, creo que lo has hecho. El agradecer es proclamar el milagro antes de verlo, sentirlo o tenerlo. El agradecer es ir cuesta arriba, aunque me duela, aunque no tengo, aunque la situación esté dura. Yo le estoy creyendo a mi Señor. Y digo, Señor, gracias porque está hecho. Gracias porque está hecho. Tomo posesión de mi tierra. Tomo posesión del cumplimiento de tu promesa. Es tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Es tu palabra fiel y verdadera, Señor. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Gracias. Gracias. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria es para ti. Los cielos se abren, Señor, por causa de tu gloria. Hay ángeles que vienen a este lugar por causa de tu gloria. Hay ángeles enviados a la casa de muchos por causa de tu gloria. Se activa la fe. Se activa la fe sobrenatural sobre tu iglesia, Señor, para irse de este lugar confesando, lo creo, hay un milagro, hay una respuesta, hay una bendición, el Señor lo hizo, aleluya. Ahí está, Señor, en un corazón agradecido, tú no podrás rechazar, porque el que agradece antes es porque ha creído, y al que cree todo le es posible. Gracias. Lo recibimos esta noche. Lo recibimos esta noche, Señor. Solo para tu gloria. Solo para tu gloria. Amén. Y amén. Den ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya.